Cuando la casa de ladrillo estuvo terminada, el mayor de los hermanos se sintió orgulloso y se sentó a contemplarla mientras tomaba una refrescante limonada. ¡Qué bien ha quedado mi casa! Ni un huracán podrá con ella. Cada cerdito se fue a vivir a su propio hogar. Todo parecía tranquilo hasta que una mañana el más pequeño, que estaba jugando en un charco de barro, vio aparecer entre los arbustos al temible lobo. El pobre cerdito empezó a correr y se refugió en su recién estrenada casita de paja. Cerró la puerta y respiró aliviado. Pero desde dentro oyó que el lobo gritaba: «Soplaré y soplaré y la casa derribaré». Hablemos ahora un poco de esta lectura. Si te das cuenta, es muy natural, es muy coloquial, es como si estuviésemos conversando exactamente igual que cuando estábamos leyendo el poema, solo que en esta lectura ya hay énfasis en algunas palabras. Hago pausas que son pausas muy personales, no necesariamente respeto las comas, los signos de puntuación, sino que interpreto la lectura de manera, repito, muy personal, evocando imágenes para que lo que yo estoy leyendo, esta información, llegue lo más clara posible. ¿Cuál es la diferencia entre una lectura y la otra? Entre la lectura del poema y la lectura de este cuento. La lectura del poema merece una interpretación diferente porque es en rima. Si tú cantas, cuando cantas, no, lo importante del canto no es hacer que tus vibratos se oigan lo más claro posible, sino que se oigan lo más natural posible. Si tú subes la voz en una canción, lo más importante no es demostrar que tú logras llegar a tonos altos, sino llegar al tono alto con la mayor naturalidad posible. Cuando leemos un poema, sobre todo un poema que rima, lo más importante aquí no es hacer que rime, sino leerlo muy natural para que la rima se escuche lo más natural posible. Repito, y es algo que pues es la verdad. No vamos a ser actores de doblaje, no vamos a ser locutores, no vamos a entender claramente este proceso si no nos abocamos a tener paciencia, a comprender que esto lleva mucho tiempo, a comprender que es un trabajo muy arduo, muy largo, que es agotador, pero es como levantar pesas. Tú levantas pesas, no durante un día, no vas al gimnasio un día y luego dejas de ir y vuelves 3 meses y ya crees que vas a tener el cuerpo de Aquiles. Exactamente pasa con nuestro instrumento, con el aparato fonador, el aparato respiratorio. Si tú trabajas un día y lo abandonas, nunca vas a lograr ser un actor de doblaje, un locutor. Nunca. Esto es un trabajo diario. Exactamente es con la lectura. La lectura se tiene que hacer de manera periódica, todos los días. Si lo dejas un día para descansar, perfecto, pero tienes que volverlo a retomar inmediatamente, porque si no, no vas a poder leer de esta manera. Entonces, ¿qué vimos aquí? No solamente una lectura, no solamente leí despacio, sino que evoqué imágenes. ¿Cómo evoco imágenes? Haciendo énfasis en algunas frases, actuando otras, haciéndome pasar en momentos por un cerdito y en otros momentos por el lobo, tratando de dibujar el campo, de dibujar la casita, de dibujar a los cerditos riéndose. Yo imaginando la lectura, yo imaginando lo que estoy leyendo, interpretando la lectura para que estas imágenes, esta casita, este campo, este cerdito riéndose, logre traspasar la barrera, en este caso de la televisión, y llegue al oyente de la mejor manera posible. Que esas imágenes que yo estoy trayendo a mi mente lleguen a la mente de esa persona que me está escuchando.
Hay otros aspectos de esta lectura que están implícitos, como el subtexto, por ejemplo. El subtexto se refiere a lo que quiere decir el texto. Por ejemplo, cada cerdito se fue a vivir a su propio hogar. Todo pareció tranquilo hasta que una mañana el más pequeño, que estaba jugando en un charco de barro, vio aparecer entre los arbustos al temible lobo. El subtexto es que este lobito, este cerdito, pues después de que terminó, quiso divertirse y se puso a jugar en barro. Y de repente escuchó algo, se asustó. Ese es el subtexto, esa es la forma más directa de contarlo. Si yo ya interpreto la lectura de esta forma, mi lectura va a sonar mucho más natural. Cada cerdito se fue a vivir a su propio hogar. Todo parecía tranquilo hasta que una mañana el más pequeño, que estaba jugando en un charco de barro, vio aparecer entre los arbustos al temible lobo. Temible para mí evoca maldad, evoca terror, evoca miedo, evoca otros sentimientos. Por eso interpreto esa frase de esa manera. Se sintió miedo en ese momento. Entonces, claro, cuando yo interpreto la lectura y evoco ese miedo, esa es mi manera de interpretarla, esa es mi forma de interpretarla. Voy a tomar otra lectura de Las 1000 noches y una noche. Voy a leer un extracto de El tercer viaje de Sinbad el marino, para que sigamos, ¿no?, con los ejemplos de lectura y podamos comparar estas tres. Dice así: El tercer viaje de Sinbad el marino. Han de saber que mi historia es extraordinaria, y les contaré todo lo que me sucedió y todo lo que sufrí antes de llegar a este estado de prosperidad y de convertirme en el señor de este lugar en el que me ven. Solo alcancé esta alta posición después de penosos trabajos e infinidad de peligros. Cuántos afanes y problemas he tenido que padecer en otros tiempos. He hecho 7 viajes, cada uno de los cuales constituye un cuento maravilloso que confunde a la razón, y todo esto aconteció por la fatalidad de la fortuna y el destino, pues de lo que en el destino escrito está, no hay amparo ni escapatoria. Sepan entonces, nobles señores, prosiguió él, que estoy a punto de relatar. Como les conté ayer, regresé de mi segundo viaje muy contento de haberme salvado y con una riqueza mucho más grande. Alá me compensó por todo lo que había derrochado y perdido. Me quedé viviendo un tiempo en la ciudad de Bagdad, saboreando al máximo el descanso, la prosperidad, la comodidad y la felicidad, hasta que del hombre carnal volvió a apoderarse el deseo del viaje, la diversión y la aventura, y anhelaba el comercio, el lucro y las ganancias. Fíjense entonces en esta tercera lectura. Lo que vemos aquí en comparación con las otras es que sigo leyendo natural, sigo leyendo como si estuviese platicando, como si estuviese hablando con ustedes. Lo único que cambia es la técnica, cambia la manera de interpretar la lectura. Mientras en una estábamos leyendo en rima y leíamos muy natural, pero conscientes de la rima, en la otra estábamos leyendo también muy natural, un cuento de los 3 cerditos en este caso, mucho más divertido, saboreando esta manera de interpretar un cuento para niños. Y esta tercera, aunque es más seria, mi interpretación no es tan actuada, no es tan exagerada, es igual de natural. En conclusión, si ven las 3 maneras de leer, en comparación se van a dar cuenta, número 1, que estoy leyendo despacio, número 2, que estoy evocando imágenes, número 3, que estoy fraseando, estoy usando adecuadamente mi aparato fonador, mi aparato respiratorio, que no estoy haciendo caso de los signos de puntuación como en la práctica lo describe, que es hacer pausas en las comas, hacer pausas en los puntos y coma, punto y aparte, pausa menor, punto y seguido es pausa menor, punto y aparte, pausa más larga. No,
tampoco es que les estoy pasando por encima, simplemente estoy aprovechándome de esos signos de puntuación para matizar mi lectura, para hacer énfasis en algunas frases que merecen el énfasis. No abuso de la interpretación, no abuso de la actuación. Ejercicios de lectura en estos 3 casos. Uno de los ejercicios que lo he explicado anteriormente es el globo. Esto es importantísimo porque te va a ayudar a fortalecer el diafragma, a tener mucho más campo de respiración, a fortalecer y trabajar el aparato respiratorio. Vocalizar te va a ayudar a trabajar el aparato fonador, ubicar tu tono neutro, el tono donde tú te sientes cómodo y a partir de ahí manejar tu voz a tu antojo, siempre y cuando te cuides, evidentemente. Y en cuanto a ejercicios de respiración, vuelvo otra vez a remarcar el corcho, vuelvo a remarcar la lectura en voz alta, es sumamente importante, así como lo acabamos de hacer, leer en voz alta. Para esto, sobre todo para no molestar a nadie, es muy conveniente que te busques un espacio, puede ser en tu cuarto, donde haya una esquina que uses especialmente para eso. Si no lo tienes, puedes conseguirte una caja de cartón y ponerte dentro de esa caja, o sea, poner tu cara frente a la caja de cartón y leer en voz alta o proyectar, hacer ejercicios de vocalización. Estos ejercicios de proyección dentro de esa caja para que no molestes, ¿no? Para que no molestes a nadie. Ya sabes que siempre en nuestra profesión hay mucha gente que lo apoya a uno continuamente y hay mucha gente que pues ve esto como un divertimento, como algo que no tiene mucha importancia. Evidentemente para ti sí es importante y como es importante necesitamos prestarle toda la atención y poner a nuestra disposición cualquier herramienta que sea posible, como estas cajas de cartón que te digo, donde puedes leer en voz alta y proyectar dentro de esa caja sin necesidad de que salga la voz a todas partes y estemos molestando a nuestros parientes, ¿no? Entonces fíjense, ejercicios como estos que les digo, lo del corcho, frasear, leer despacio, todo lo que hemos venido hablando es justamente para caer en esto. Queremos ser actores, actrices de doblaje, entonces tenemos que trabajar continuamente esto que hemos venido remarcando muchísimo. Ejercicio de lectura es leer desde el principio del párrafo hasta el primer punto que te consigas. Tomar aire, llenar los pulmones, lo más que puedas sin cansarte, sin marearte. Han de saber que mi historia es extraordinaria y les contaré todo lo que me sucedió y todo lo que sufrí antes de llegar a este estado de prosperidad y de convertirme en el señor de este lugar en el que me ven. No respetar las comas, no respetar los signos de puntuación, pero sí matizando la lectura, valorizando la lectura. Repito, después de que lleguen al punto, vuelven a tomar aire y continúan. Solo alcancé esta alta posición después de penosos trabajos e infinidad de peligros. Tomo aire. ¿Cuántos afanes y problemas he tenido que padecer en otros tiempos? Tomo aire. He hecho 7 viajes, cada uno de los cuales constituye un cuento maravilloso que confunde a la razón, y todo esto aconteció por la fatalidad de la fortuna y el destino. No corro la lectura, no respeto los signos de puntuación, les paso de largo, lo uno todo y leo desde el principio del párrafo hasta el primer punto que te encuentres. Tomo aire y continúo con la lectura hasta el próximo punto. No debes hacer pausa. Esto te va a ayudar enormemente a fortalecer tu diafragma, a fortalecer tu capacidad pulmonar, sobre todo cuando te toque hacer párrafos o actuar personajes que no van a parar de hablar
Esto es increíble. Yo recuerdo un personaje, bueno, Bob Esponja, que es uno de los personajes emblemáticos de mi carrera. Había un párrafo o un capítulo que se llamó El día opuesto y decía algo así como no puedo entenderlo, es un desastre mi casa, pero era para limpiarla y eso hizo que Calamardo... Todo ese párrafo completo yo lo hice de una sola bocanada, respetando las pausas donde las hacía el personaje, pero donde no había pausa yo tenía que seguir de corrido, y este ejercicio me funcionó muy bien. Gracias a esto es que yo logré dominar ese monólogo. Estos ejercicios te funcionan para eso, te funcionan para tu cotidianidad, el día a día, si tienes que hacer una exposición, para no cansarte, para no hiperventilarte, para tener control sobre tu aparato fonador, sobre tu aparato respiratorio. Estos ejercicios funcionan perfectamente para tú tener el control de tu herramienta de trabajo. Cualquier duda, chicos, ya saben los canales por donde nos podemos comunicar. Yo me voy a volver a comunicar con ustedes muy pronto para que hablemos en vivo, para que aclaremos dudas. Este es parte del módulo del taller. En lo que se refiere al módulo 2, tomé 3 lecturas básicas, pero esto es el piso de toda lectura. Es leer de esta manera, despacio, fraseando, pronunciando correctamente. Esto depende mucho de la lectura, por supuesto, depende mucho del personaje. En doblaje, enfocado al doblaje, depende mucho del personaje, depende mucho del ritmo, depende mucho de la situación, depende de otras cosas, si está llorando el personaje, si está riendo. Pero lo básico como ejercicio es esto que estamos nosotros practicando ya la mañana de hoy. Nos vemos muy pronto con el módulo 3. Cualquier duda, háganmela saber. Yo soy Kai Martínez y este es tu taller de doblaje online y nos vemos en el módulo 3. ¡Hasta pronto! ¡Chau, chau!